amigos, todas las familias que han estado sintonizando estos programas acá en su programa de todas las difusiones que estamos haciendo aquí en la estación de televisión Salem TV en su frecuencia 51.3. Les saludo a su servidor, el pastor Pablo Monroy. Es un gran gusto y privilegio estar acá, invitado, pero ahora vamos a hacer, ¿verdad?, a entrevistar a nuestro amado pastor Salem para hacerle a usted saber de cómo el Señor lo ha estado llevando de poder en poder. Esto es, que Dios ha estado llevándolo de poder en poder hasta el día de hoy. Y es un gozo y un privilegio para mí como pastor también, copastor y consiervo, perdón, de mi hermano, para poder llevar esta voz del Evangelio y que el Evangelio sea propagado en todo el mundo. Y ese es el gran privilegio. Pastor Salem, me da mucho gusto de poder saludarlo. Hemos tenido el privilegio de conocerlo hasta cierto punto, pero hay muchas personas que han preguntado, especialmente en el ámbito ministerial, ¿quién es el pastor Jamal Salem? ¿Quién es? Yo quisiera saber en pocas palabras que usted nos pueda pues contestar estas preguntas, ¿verdad? Antes de esto queremos decirles también que hay una palabra de fortaleza. Cada vez que venga y brote esa palabra y fluya esa palabra en la vida del siervo, ¿verdad?, es porque Dios está hablando a tu corazón. Así es que la pregunta sería, ¿quién es el pastor Jamal Salem? Pastor, muchas gracias. Mucho gusto saludarlo. Para mí es una bendición poder estar aquí y poder compartir un poquito de mi vida. Quizás, como decía usted, a lo mejor hay muchas personas que no saben, ven lo que Dios está haciendo en nuestra vida en este momento, pero no conocen la historia. Y queremos darle gracias al Señor porque sabemos que todos traemos un llamado de Dios. Yo recibí al Señor Jesús a la edad de los 8 años de edad. Wow. En Honduras. Tengo el privilegio que mi papá nació en Belén, donde nació Jesús. Y de ahí ellos salieron por las guerras, vivieron en España y luego fueron hacia lo que es Sudamérica, Chile. Wow. Y en Chile nacimos 3 hermanos y pequeñitos de una edad de 5 años me llevaron para Honduras. El propósito de ir a Honduras era porque mi abuelo se había ido para allá y dijo aquí se pueden hacer negocios y todo eso. Toda mi familia son empresarios. Entonces ahí fue donde nosotros viajamos para Honduras. Pero Dios tenía un propósito, más que negocios, más que el dinero, sino que nosotros pudiéramos conocer del Evangelio. Y fue ahí en Honduras donde yo conocí a Jesús como mi Señor y como mi Salvador. Qué lindo. Por primera vez yo entré a una iglesia siendo un niño y cuando el pastor que estaba en ese momento compartiendo la palabra, que era por cierto, era una misión americana, hizo el llamado. Yo pasé al altar, nunca me voy a olvidar de eso y cómo el Espíritu Santo de Dios me tocó. Y aún siendo un niño yo estaba llorando. Y le entregué mi vida al Señor y ahí fue donde Dios comenzó ese llamado en mi vida. ¿A los cuántos años dijo? 8 años. 8 años, qué bendición. O sea que desde los 8 años viene ese propósito del Padre, ¿verdad? El Padre Celestial en la vida suya, pastor. Y lo ha estado llevando, ¿Y cómo fue su juventud? Cuéntenos cómo fue su niñez. Pues queríamos saber, pues la audiencia también quisiera saber cómo fue esa niñez y esa juventud, ¿verdad? Que usted se recuerda. Porque si usted recibe al Señor a los 8 años, quiere decir que usted se dedicado su vida totalmente todo el tiempo. En ese momento mis padres empezaron a ir a la iglesia. Toda mi familia era católicos ortodoxos. Wow. Y entonces empezamos a ir a la iglesia. Yo empecé a crecer en la iglesia, pero también a esa misma edad yo empecé a practicar un deporte desde niño. Wow. Y era lo que era el básquetbol. Y empecé ahí a jugar, a practicar y todo eso, y poco a poco de tanto practicar me fui haciendo experto. Wow. Al punto de que ya yo practicaba, o jugaba mejor dicho, hasta 8 horas al día, imagínense, 8 horas al día. Durante 10 años. Wow. Y siempre iba a la iglesia y todo. Y ahí fue donde el Señor, a la edad de los 17 años, cuando yo estaba quizás en mi mejor momento como un deportista, como joven y todo, creciendo, y siempre yendo a la iglesia con mis padres, nunca se me va a olvidar cuando por primera vez
yo escuché hablar acerca del Espíritu Santo. Y entonces hablaban del bautismo del Espíritu Santo, hablaban del fuego del Espíritu Santo. Y entonces yo le dije, Señor, yo quiero eso, yo quiero el bautismo del Espíritu Santo. Y fue algo que marcó realmente mi vida, porque nunca se me va a olvidar esto. Terminó un servicio y cuando terminó el servicio yo pasé al altar, era un domingo, me recuerdo, y yo le estaba diciendo, Señor, yo necesito ser lleno del Espíritu Santo, yo necesito el hablar en otras lenguas, aún siendo un joven de 17 años de edad. Y fue ahí donde tuve un privilegio, que yo digo un privilegio de Dios, porque la fundadora de lo que es la iglesia cuadrangular del Evangelio Completo, la hermana Bonita Gurney, que ella está ya en la presencia del Señor, creo que hace un tiempo atrás, hace poco, casi cumpliendo sus 100 años de edad, imagínense. Wow. Ella fue enviada con su esposo a Centroamérica a abrir iglesias. Y recuerdo yo que ella en ese momento era la pastora ahí, y vino ella y puso sus manos sobre mí. Wow. Y entonces cuando ella puso sus manos sobre mí fue cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Qué maravilloso. Sí. Y desde ese momento, cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, sucedió algo en mi vida, que comencé a ver lo que antes no miraba, comencé a oír lo que antes no oía acerca de lo de Dios, y comenzó en mi vida, ¿cómo le podría decir? Como una pasión. Una pasión por los perdidos, una pasión por la gente que no conocía al Señor, y yo iba a las calles, predicaba, le hablaba a los alcohólicos. La gente, a veces mucha gente me decía, no le hables a un alcohólico, pero yo miraba cómo Dios los transformaba y los cambiaba. Y fue ahí mismo también en la iglesia donde yo también conocí a mi esposa, la que hoy es mi esposa. Entonces ella tenía 14 años de edad, yo tenía 17 años de edad, y una voz me dijo, ella es tu esposa. Va a ser la esposa. Sí, ella es tu esposa. Entonces con mi esposa nos conocimos en la iglesia, anduvimos 8 años de novios, y tenemos ahorita, usted tuvo el privilegio de esa ceremonia, el pastor 25 Pablo, años. 25 años de casados, Sí. y tenemos casi más de 33 años de habernos conocido. Qué maravilloso. Y Dios nos ha bendecido con nuestras 3 hijas y con un varón. Y desde ese momento, cuando estaba yo ahí en la iglesia y yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, Dios me habló y Dios me dijo, déjalo todo, a los 17 años. 17 años. Y entonces fue ahí donde yo dejé todo. Yo tenía un negocio, a la edad de 17 años, y tenía ya mi negocio, un negocio de ropa. Okay. Y ahí fue donde yo dejé el negocio, fui donde el pastor, le digo, pastor, yo siento un llamado fuerte en mi corazón a servir al Señor, y yo quiero cumplir lo que Dios me ha llamado a hacer. Y fue ahí donde empecé yo a trabajar en la iglesia, y yo era el que sacaba las copias ahí en las oficinas para los grupos de crecimiento, iba a la cárcel a predicar, iba a la radio, me mandaban a misiones, y ahí fue donde comenzó el ministerio. Qué maravilloso es saber este día de hoy, esta tarde es tan especial, porque estamos en una entrevista muy, pero muy especial, ¿verdad? De la vida del pastor Yamal Salem. Yamal Salem. La pregunta sería, ese nombre no es muy inusual, no es usual, o sea, no es muy común en la palabra. ¿Cómo fue que pues obviamente sus progenitores, sus padres, le ponen ese nombre, pastor? Digamos que la costumbre de los árabes y tanto los judíos es que el primogénito lleve el nombre del padre. Entonces mi papá se llama Yamal. Yamal. Y el apellido Salem es una historia larga, pero la voy a resumir rápido. Cuando mi abuelo sale de allá de los países árabes por la guerra, el apellido de nosotros es cambiado. O sea, Salem era como un nombre, pero pasaron los años y nos quedamos con Salem. O sea, Dios nos cambió hasta eso. El nombre, sí. Salem. Entonces, y nos quedamos con Salem. Entonces, el nombre Yamal es un nombre árabe. Un nombre árabe, muy bien. Lo que queremos decir a todos los hermanos que nos están sintonizando, que la palabra de Dios obviamente se ha estado cumpliendo, ¿verdad? En la vida del siervo del Señor, nuestro hermano pastor Yamal, ¿verdad? Salem. Y me llama la atención porque el Salmo 112, pastor, Salmo 112, si usted me hace el favor de abrir ahí, la Biblia dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Eso está relacionado con el Salmo 1.1 también, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. Ya vimos ahora y estamos escuchando y oyendo en boca de nuestro hermano pastor, cómo el Señor lo ha estado tocando a él desde muy jovencito, desde niño, y lo ha estado llevando hasta el día de hoy. Qué maravilloso es, porque la palabra del Señor dice, en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. Amén. Ok, pastor Salem, entonces crece, conoce a su esposa, el Espíritu Santo le dice, esa va a ser tu esposa, se casan,
¿Y cuántos hijos el Señor le ha dado o le dio? Tenemos 3 hijas. 3 hijas. La mayor que se acaba de casar. Gloria al Señor. Años. Saludos a Danielita. Sí, y también mi otra hija, Vivian. Vivian, la sierva de Dios. Tiene 21 años. Y la que le sigue es la de 12 años, Rachel. O sea que son 3. 3 princesas. 3 princesas llenas de la presencia de Dios. Tipo Dios. Felipe. Sí. Profetas. Sí. Bendito Dios. Y el pequeño que Dios nos bendijo con el pequeño. Hay otro chiquito. El que tiene 6 años, Ibrahim. 6 años, ok. Sí. O sea que son 3 señoritas y un varoncito. Y un varón. Qué maravilloso. Entonces, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Amén. Y esto es maravilloso de poder entender, mis amados, a todos los que están escuchando el día de hoy, porque mucha gente no conoce al pastor Salem. Mucha gente, incluso a mí me han preguntado con siervos, ¿y quién es el pastor Salem? ¿Y de dónde salió el pastor Salem? Sí. Estamos conociendo en testimonio, verdad, personal de la vida de nuestro hermano Salem y cómo Dios lo ha estado llevando de gloria en gloria hasta el día de hoy. Es un privilegio saludarles. Yo soy el pastor Pablo Monroy y estoy haciéndole acá, ¿verdad?, de entrevistador, pero para mí es un gozo, una alegría, porque gracias, pastor, nos identificamos de una manera maravillosa. Y esto es el empezar, esto es el empezar. Entonces, oír la voz, siente usted, oye la voz, es bautizado con la unción del Espíritu Santo y luego siente el llamado de parte de Dios para trabajar en el ministerio. ¿Cómo fue esa transición, pastor? Por favor, cuéntenos. Sí, eso fue un momento en mi vida como joven, tenía 17 años de edad. Ok. Y en ese momento como deportista, yo siempre le digo a los jóvenes, el deporte no es malo. No, definitivamente. Los negocios no es malo. Lo que sucede es que cuando eso se convierte como tu Dios. Y en el caso mío como joven, o sea, ese deporte se convirtió como mi Dios, sin darme yo cuenta, hasta que cuando yo recibo el empoderamiento del Espíritu Santo y un día estoy en la cancha, todo el mundo decía que tenía futuro, que estaba como decir, llegué ya a un momento de mi vida como deportista, como jugador de básquetbol, que ya había llegado a un momento clave, o sea, donde puertas se me iban a abrir y todo eso. Y yo estuve becado desde niño hasta todo, la escuela, el colegio, becado. Los colegios de allá de la ciudad de Tegucigalpa, allá en Honduras, me buscaban, me decían que vente con nosotros, te vamos a becar, te vamos a pagar y todo eso. Y ahí fue donde, ¿cómo se llama? Yo empecé a seguir jugando, pero un día que estoy en la cancha, escuché una voz. ¡Wow! Audible. Audible. Y esa voz me dice, ¿qué estás haciendo? Aquí, me dijo. Y en ese momento era como si alguien hubiera metido su mano en mi corazón y me hubieran arrancado eso. Wow. Y desde ese momento, o sea, hubo un cambio en mi vida. Entonces, todo el mundo me decía, pero ¿por qué vas a dejar de jugar si eso no es malo, no es pecado? Entonces, le digo, es que en mi caso, es cuando Jesús le habló a sus discípulos, le dijo, dejen todo y síganme. Sí. Entonces, en ese momento yo dejé todo eso y empecé a seguir al Señor y todo. Como estaba compartiendo, conocí a mi esposa, nos casamos, pero pasó algo en la etapa esa. Yo estoy sirviendo al Señor y todo. Dios me da una palabra y Dios me dice, hijo, me dijo, te voy a dar casa, te voy a dar carro, no te preocupes de nada, yo tengo todo para ti. Y de una manera, como le digo, sobrenatural, Dios tocó a una persona y nos dice a mí, a mi esposa, me voy para Estados Unidos. Nosotros estábamos viviendo en Honduras y nos dijo, les voy a dejar mi casa, les voy a dejar mi carro y aparte de eso, yo les voy a ayudar mensualmente. Wow. Imagine todo. Entonces yo dije, wow, se cumplió la palabra, pero sucedió algo. Un día me vinieron a tocar la puerta y me dijeron ciertas personas, mira, necesitamos a alguien de confianza, necesitamos que trabajes, que nos ayudes a cuidar nuestros negocios y todo eso. Entonces yo dije, pues voy a ir, dije yo. Sí, sí. Y en ese momento que yo digo, voy a ir, creo que fue quizás una decisión que no cometí, pero siempre hay un propósito, hay un plan de Dios. Y fue ahí donde poco a poco yo me empecé a descuidar. O sea, al punto de que empecé a fumar, empecé a tomar, empecé a ir a las discotecas. Y me convertí en un adicto a la cocaína. Entonces, wow. Y yo estaba tan hundido sin que mi familia se diera cuenta, o sea que era una persona adicta, pero políticamente, o sea, socialmente, donde yo no daba a conocer, pero llegó un momento en mi vida que todo eso me vino destruyendo por dentro, al punto que llegué a estar en centros de rehabilitación, me decían que yo me iba a morir, mi madre seguía orando, seguía pidiéndole al Señor. Wow, qué testimonio. Y en ese momento hasta yo decía a Dios, o sea, yo lloraba. Y yo le decía, yo quedaba solo en los hoteles y yo decía, Señor, yo quiero salir de esto, pero era una atadura tan fuerte. Pero yo sabía que había una promesa de Dios sobre mi vida, mi madre seguía orando, seguía pidiendo al Señor, mi esposa, mi padre, mi familia, pidiéndole al Señor, pero habían otros que me decían, te vas a morir, vas a terminar en la cárcel. Me ofrecieron entrar al narcotráfico,
Yo dije, si soy adicto y entro a eso, me voy a terminar. Claro. Dije yo. Entonces yo me quedé, dije, mejor me quedo siendo un adicto de cocaína, de la droga y todo eso. Y fue ahí donde, un día me llaman y me dicen, Yamal, tu mamá está en el hospital, tuvo un infarto. Y entonces fui al hospital, llegamos al hospital y por cierto, mi mamá la estaban ingresando al hospital. Wow. Estuvo 10 días en cuidados intensivos, ella quedó como un vegetal. Entonces los médicos decían que ella ya no podía escuchar, no podía oír y que realmente ellos no sabían qué es lo que ella tenía. Entonces yo pasé al cuidados intensivos, al entrar a cuidados intensivos yo me acercaba a su oído y le dije, mamá, soy tu hijo mayor, somos 5 hermanos nosotros, Sí. Soy tu hijo mayor, Yamal, solo quiero decirle, mamá, que voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Wow. Y voy a regresar otra vez a Dios. Cuando yo le empecé a decir eso a mi mamá, ella, naturalmente, ella no me podía escuchar, pero Dios abrió sus oídos y mi mamá empezó a llorar. Wow. Y empezó a levantar sus manos. Y en ese momento, o sea, mi corazón fue quebrantado y yo estaba en la adicción y todo eso. Y ya al día siguiente mi madre parte con el Señor. En ese momento, cuando mi madre parte con el Señor, lo que sucede es que el diablo utiliza eso para traer un resentimiento hacia Dios. Como quizás muchas veces eso es lo que hace el enemigo en la vida de muchas personas por cosas. Pastor, detengámonos ahí un momentito. Si te estás identificando, escuchando, viendo este testimonio, escuchando y viendo este testimonio de un hombre que Dios transformó. Si tú te identificas porque si te has apartado de las cosas de Dios, ahora cuántas personas y cuántos jóvenes no se han apartado, servían al Señor, ministraban, ¿verdad? Cuando tocaban esas guitarras, esos instrumentos, o cuando predicabas, joven, cuando predicabas, señorita, y te puedes identificar. Si te has apartado del Señor, hoy es el tiempo para que vengas a reconciliarte con el Señor. Hay un tiempo de reconciliamiento ahora y el Espíritu Santo está tocando tu vida. De seguro Dios está tocando y está enterneciendo tu corazón para que vengas a los caminos del Señor. Y qué maravilloso, Pastor Salem, de lo que Dios ha estado haciendo en su vida. Entonces, en ese periodo de sombra, de negrura, en ese valle de sombra y de muerte que andaba usted, ¿verdad? Que se había apartado. ¿Cómo fue el encuentro? O sea, ¿cómo el Señor lo trae nuevamente a los pies del Señor? O sea, ¿cómo vino esa la restauración en su vida? Cuéntenos. En ese momento, cuando mi madre muere, mi corazón se endurece durante 6 meses. Y cuando mi corazón se endurece, yo le decía a Dios, en estado de ebrio, drogado, yo le decía a Dios, anda a buscarte a otra persona porque yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiero. Yo no vuelvo a predicar, yo no quiero saber nada de ti. Y llegó un momento en mi vida, recuerdo yo que llego a mi casa, ese día me duermo y yo tengo un sueño. Y en el sueño, literalmente, yo comienzo a descender al infierno. O sea, yo empiezo a caer a un abismo. Y yo sabía en el sueño que ese era el camino que yo había tomado. Porque la Biblia habla que hay un camino que te lleva al Padre por medio de Jesús, pero también hay un camino que aparentemente parece un camino bueno, pero al final es un camino de muerte. Entonces, ese era el camino que yo había tomado. Muchas veces yo lloraba y yo le decía a Dios, yo quiero ser libre de esto. Y traté con mis propias fuerzas de ser libre de la droga. No pude, duraba cierto tiempo y volví a recaer. Y yo le decía, Señor, en ese sueño yo iba cayendo y yo le empezaba a decir a Dios, Dios, todavía me amas, todavía tienes un propósito para mi vida. Y de repente siento que alguien me agarra las 2 manos cuando iba cayendo hacia abajo y me comienzan a levantar. Cuando me comienzan a levantar, yo empiezo a ver sus sandalias, comienzo a ver su manto, hasta que yo quedo cara a cara. Y en ese momento muchas personas me dicen, pero ¿cómo era el rostro de Jesús? Yo les digo que cuando yo estuve cara a cara con él fueron segundos. Y cuando yo miré sus ojos, era como si yo mirara la eternidad. Wow. Sus ojos, o sea. Qué testimonio. Y en ese momento, cuando yo estoy cara a cara con Jesús, me dice, Yamal, me llama por mi nombre, y me dice, Yamal, yo soy el camino. Qué maravilloso. Y en ese momento me desperté. Qué maravilloso. Me desperté llorando como un niño. Y le desperté a mi esposa, le conté a mi esposa. Yo continué la misma vida de la droga hasta que llegó un 25 de diciembre. Y ese 25 de diciembre, recuerdo yo, 8 de la mañana sin dormir nada, drogado, alcoholizado. Dije, voy a ir a traer más droga. Y en ese momento fue cuando mi corazón empezó a palpitar rápidamente. Estaba yo sentado en el sofá. Sí. Y en ese momento fue cuando yo tuve un infarto. ¿Usted? Sí. Wow. Un infarto por una sobredosis de cocaína, literalmente. Y ese momento yo moría. O sea, yo sentía que ya me iba. Wow.
Y entonces, y después el parálisis, la mitad de mi cuerpo paralizada. Y en ese momento, cuando yo estoy en esa condición, yo empiezo a decirle, Dios, perdóname, porque de repente cuando uno se encuentra en una situación de esas, donde usted sabe que está muriendo, que ya no hay nada que hacer, entonces la desesperación humana. Y yo sentía que mis palabras quedaban ahí en el techo. Y en ese momento fue cuando escuché una voz que me dijo, toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará que tú eres el Señor. Y en ese momento el Señor me habló y me dijo, hijo, humíllate. Entonces, te he perseguido durante 5 años. Te he mostrado mi amor, mi misericordia y te has escondido de mí. Entonces, en ese momento yo caí de rodillas, llorando como un niño. Y le dije, Señor, perdóname, Señor, límpiame. Y fue algo tan poderoso que en ese momento vino el poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando Juan el Bautista decía, tras de mí viene uno más poderoso que yo, Amén. Él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Amén. Y en ese momento fue cuando yo recibí el fuego del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Wow. Yo empecé a hablar en lenguas, pero cuando yo me paro, el pastor Pablo, yo me paro, yo sigo paralizado. Entonces Dios me dice, o sea, lo que está tu condición física, esa es la consecuencia de lo que tú tomaste, la decisión que tú tomaste. Entonces en eso llega mi papá. Y mi papá me mira y mi papá se le ruedan las lágrimas. Sí. No me puedo poner ni una camisa, paralizado la mitad de mi cuerpo, con hemorragia en la nariz. Y mi papá dice, vámonos al hospital. Y dije, papá, yo no necesito un hospital. Yo necesito que me lleve donde unos pastores que eran salvadoreños ellos. Wow. Yo bendigo la vida de ellos. Sanabria, los pastores Sanabria, ellos están pastoreando, creo que todavía en Honduras. Y entonces Dios me pone en mi corazón, ve donde ellos. Ellos me buscaron, ellos me decían, busque de Dios, acérquese a Dios. Y yo me les escondía, ellos me venían por acá, yo me les iba por otro lado. ¿Cuántos años tenía ahí, pastor, cuando fue? 24 años. 24 años. Okay. 24 años. En la plena juventud. Sí, 24 años. Y fue nuestro primer año de casado con mi esposa, imagínense. O sea que ya estaban casados. Ya estábamos casados. Wow. Fueron los primeros 5 años de matrimonio. Wow. Y entonces a mi esposa le decían, ese hombre no va a cambiar, mejor está joven, puedes rehacer tu vida y todo, pero ella seguía confiando que Dios podía transformarme. Entonces, en ese momento llega mi padre y me dice, ok, no sé dónde viven ellos, pero vamos a buscarlos. Lo fuimos a buscar, llegué donde ellos, le toqué la puerta. Cuando abren la puerta a ellos y me miran paralizado, la mitad de mi cuerpo, y entonces me dice, Yamal, dice, ¿qué te pasó? Me dicen los pastores. Y entonces empecé a llorar. Yo le dije, necesito que oren por mí. Y oraron. Y entonces vinieron, pusieron sus manos ahí en la sala de su casa. Y en menos de 15 minutos el parálisis desapareció, la hemorragia desapareció, tenía unos quistes en mi cuerpo que necesitaba ser operado, desaparecieron. Y así como usted me mira, yo salí de ahí. Qué maravilloso, qué maravilloso. Esto es algo maravilloso porque es un testimonio, es una vivencia, ¿sí? Esto no es de que el pastor lo vio en un libro o lo copió de alguien más, no, esta es una experiencia vivida. Si tú te estás identificando, estás oyendo este testimonio y la palabra del Señor, posiblemente estás pasando momentos difíciles, pero hoy podemos decirte que hay una solución y en Jesucristo se encuentra la solución. ¿Ves cómo el Señor ha estado llevando de gloria en gloria, paso a paso todo eso? ¿Cómo lo ha estado llevando en tu vida? Sí, la solución no es privarte de la vida, no es asesinarte. La solución es que tú vengas a los pies de Cristo porque hay una esperanza bienaventurada. Agárrate de esa esperanza, vuelve a los pies de Cristo, no huyas del Señor. Sí, ahora tú tienes que venir a los pies del Señor. Pastor Salén, qué maravilloso testimonio. Entonces viene la restauración. El Salmo 112, Dios puso en mi corazón abrirlo el día de hoy. Obviamente no teníamos nada premeditado, pero Dios puso en mi corazón el Salmo 112, se está cumpliendo literalmente en su vida. Dice la Biblia, bienes y riquezas hay en su casa, ¿sí? Y su justicia permanece para siempre. ¿Cómo podemos descifrar eso? O sea, aplicarlo a su corazón. Se reconcilia. Usted sigue en los negocios, tal vez de su papá, de lo que usted hacía literalmente, vuelve al Señor, se reconcilia. Y luego, ¿cómo fue el llamado al ministerio? Cuéntenos esa parte, pastor. Una de las cosas que no compartí fue que un día llegué a mi casa, encendí el televisor y yo siempre, llegó un momento en mi vida, antes de que el Señor me hiciera libre, que tuviera esa experiencia, el Señor me perdonó, me restauró. Encendí el televisor y nunca se me va a olvidar que estaba el pastor Benihim. Y entonces en ese momento él estaba ministrando, creo que era algún evento que él tenía. Y en ese momento él se dirige, dice, hay un hombre que me está viendo, me dice él, y eres adicto a la cocaína. Wow. Y entonces me dice, y Dios te dice que Dios te va a hacer libre de eso. Entonces yo en lo más profundo de mi corazón, yo deseaba la libertad, ¿me entiendes? Pero era una presión del mismo infierno en contra de mi vida. Entonces el Señor me tocó con esa palabra y esa palabra realmente me marcó. Y ya luego que yo salgo de esto, yo comienzo a poner negocios.
O sea, porque Sí, todo lo había perdido. Sí, claro. Empieza por negocio, esto, nada, ni para atrás, ni para adelante. Y yo le decía, Señor, o sea, yo necesito que me ayudes, yo necesito que salir de esta situación. Algunos me decían, ponga esto, haga lo Sí. otro. Entonces yo iba y lo hacía. Hasta que un día yo le digo, Señor, mi familia me dice que haga esto, mis amigos me dicen que haga esto, me dicen que ponga este negocio, pero yo te quiero preguntar a ti, Señor, ¿qué quieres para mí? O sea, yo no sabía, o sea, ¿qué quieres? Yo ya no puedo estar en esta condición. Y en ese momento lo que sucedió en mi vida fue que yo había desperdiciado tanto dinero, yo perdí todo, o sea, perdí todo, me quedé sin nada. Entonces, a veces no teníamos ni para comer. Imagínense. Entonces, pero Dios venía y Dios proveía. Dios proveía. Y entonces Dios claro. me comenzó a enseñar a hacer, ¿cómo se llama? A serle fiel a Dios en las cosas pequeñas. Llegó un momento en mi vida también que yo critiqué muchas veces a los pastores. Y yo decía, no voy a diezmar, no voy a ofrendar. Hasta que Dios trató con mi vida. Y en ese momento yo nunca se me va a olvidar que yo cerré mis ojos y yo le digo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y en ese momento yo miré 2 cámaras de televisión. Wow. Y entonces el Señor me dijo, te voy a introducir a la televisión. Y entonces le digo, pero televisión, pero yo no sé nada de eso, dije yo. Y entonces yo no sé nada de eso, Señor. Y entonces, y en ese momento lo que sucede es cuando yo estoy orándole al Señor, el Señor me dijo, hijo, me dijo, tú eres un ladrón. Y entonces le digo, pero ¿cómo que un ladrón, Señor? ¿Pero a quién le robé? Y entonces me dijo, entonces el Señor me empezó a recordar cuántas veces yo había criticado, había juzgado y había hablado en contra de la siembra, del diezmo, de la ofrenda, de las primicias. Y entonces me De dijo, esos principios importantísimos. importante. Sí, Entonces sí, sí. Dios me habló y Dios me dijo en pocas palabras, hijo, para que tú prosperes espiritualmente. Claro. Tú oras, ayunas, lees la palabra, te congregas, sirves, eres discipulado, estás bajo cobertura espiritual de tus pastores para poder progresar espiritualmente. Pero si tú quieres progresar materialmente, tienes que ser un sembrador. Sí. Y esa palabra me confrontó y yo le dije, Señor, te prometo, así como Jacob, no tengo nada en este momento, pero te prometo, Señor, que voy a ser fiel. Te prometo, Señor, que te voy a bendecir. A bendecir. Y en ese momento recibo una llamada. Y en ese momento me llaman y me dicen, ¿sabes? Me acaban de entregar un canal de televisión, un hermano. Me dice... Eso fue en Honduras. Sí, en Honduras. Wow. Y entonces, ¿sabes qué? Vente. Y entonces yo, ¿de veras? Le digo yo, sí, vente, me dijo. Entonces llegué yo y entonces por primera vez yo conté mi testimonio. O sea, como lo estoy contando, de cuando yo caí las drogas y todo eso. Y en ese momento, cuando yo estoy ahí, Dios me abre esa puerta, yo entro a ese lugar. Qué interesante. Era un cuartito tan pequeñito, había una cámara, y entonces estábamos en un cuartito más pequeño que donde estamos ahorita. Y entonces yo quedaba bien, decía, Señor, y aquí me quiere, Señor. Y entonces el Señor me enseñó, que me dijo, no veas con tus ojos naturales, Exacto. sino comienza a ver con tus ojos espirituales. Y yo comencé ahí a trabajar. Entonces yo llegué a ser el director de mercadeo de ese canal de televisión. Wow. Llegué a conducir un programa de televisión durante casi 5 años en ese canal, donde yo traía a los pastores. Y mi trabajo era traer a los pastores a la televisión. O sea, pastor, perdón. O sea que Dios lo estaba preparando en ese tiempo, ¿verdad? Para hacer lo que está haciendo ahora. Sí. ¿Verdad? Esto de las cámaras, sí. Esto de los programas de televisión. Qué interesante saber. Estamos en la entrevista en vivo y muy especial acá con el pastor Jamal Salem del Ministerio Ministerio Internacional Fuego de Dios. La iglesia está situada ahora en una nueva localidad que está en el 1315 de la South Dairy Ashford, aquí en Houston, Texas, ¿verdad? Estamos cerca de la calle famosísima Westheimer. Así es que no hay pierde. Westheimer, Dairy Ashford. Ahí usted encuentra el 1315 de la South Dairy Ashford, Iglesia Ministerios Internacional Fuego de Dios. Es un privilegio para mí. Yo soy el pastor Pablo Monroy. Soy el responsable de conducir este testimonio en vivo para todos aquellos que no conocíamos a fondo, ¿verdad? Y yo también me incluyo porque hay cosas que yo no conocía del pastor y ahora nos sorprende y le damos la gloria y la honra al Señor porque es un testimonio vivo, tipo Pablo, ¿verdad? Pablo lo cambió, instrumento escogido me eres, y lo mandó, ¿verdad?, a hacer la obra del Señor, pero lo tuvo que desvaciar, lo tuvo que confrontar, y eso fue lo que pasó con el pastor Jamel, ¿verdad? Una confrontación divina. Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, el que tú persigues, le dijo el Señor Jesús a Saulo, y lo transforma y lo cambió. Entonces, Dios cambia y transforma, pastor. Amén. Entonces lo está preparando, lo llevan, volvemos otra vez, usted se da cuenta, ¿verdad?, de todo esto y lleva toda la administración y lo que nos está contando ahorita de la televisión. Estuvo un buen tiempo ahí entonces en ese... Yo estuve casi 5 años y ahí mismo, teniendo los 5 años, en ese momento lo que sucede es que Dios me llama al pastorado. Dios me llama al pastorado.
yo dije, pues Señor, pues si tú me estás llamando al pastorado, pues voy a tomar este llamado con mi esposa. ¿En qué año fue, pastor? Eso viene siendo casi en el año, yo tengo ahorita casi 50 años. Bendito 50 Dios, años de edad. yo cumplí 60 ayer. Felicidades, pastor. Gracias. Entonces, Sí. ¿qué es lo que...? Eso viene siendo casi cuando tenía yo 30 años. 30 años. 30 años. Eso viene siendo casi en el año, llegando al 2000, al año 2000. 2000, ok. Como el año 2000, 2005. O sea, Dios lo preparó y ahora ya lo llama al ministerio y usted empieza su primer iglesia, o sea, empieza a fundar la iglesia, allá en Honduras. ¿Cómo fue esa? Eso, en ese momento, cuando yo empiezo ahí trabajando en el canal, haciendo programas de televisión, ayudando a los pastores a traer los testimonios, a trabajar con los empresarios. Qué lindo, sí. Y todo eso. Entonces, yo comienzo a pastorear una iglesia ahí mismo, en el canal. Hasta que llega un hombre de Dios y me da una palabra y entonces me habla y me dice, pues hay una visión que Dios te dio, hay un llamado que Dios te dio, y ese llamado lo vas a cumplir. Y viene y me da una palabra y me dice, tu ministerio no está aquí, tu ministerio está en otra nación. Entonces le dije, ¿en otra nación? Dije yo, ¿cómo puede ser esto? Y yo no tenía pasaporte en ese momento, imagina, no tenía ni visa, ni estaba pensando en Estados Unidos. Mi suegra, ciudadana americana, mi cuñado ciudadano americano, y nunca, o sea, a mí no me llamó nunca la atención venirme a Estados Unidos. Pero Dios ya lo estaba llamando. Sí, y entonces lo que sucede es que en ese momento Dios me llama y entonces acudo al llamado de Dios, me voy a un retiro de ayuno y oración durante 7 días a una montaña y es ahí donde Dios me muestra realmente el nombre del ministerio, me da el nombre del ministerio, la visión del ministerio y todo. Y entonces, y en ese momento Dios me habla y Dios me dice, hijo, no vas a negociar tu llamado, no vas a vender tu llamado. Porque el día que tú vendas tu llamado, hasta ahí nomás llegaste. Y entonces, y aún estando en esa montaña, viene un hombre de Dios que él no me conocía, me dice, va a venir un ofrecimiento. Y entonces, y ese ofrecimiento que tú vas a recibir, si tú te vendes, hasta ahí nomás llegaste. Es que el llamado es irrevocable. Irrevocable, sí. Dios lo llamó al pastor a hacer estas cosas maravillosas. Entonces, usted planta la iglesia, usted funda una iglesia ahí. Ahí levantamos varias iglesias en Honduras. Y entonces, ya estando, cuando yo bajo de la montaña, bajo, me dice mi esposa, Yamal me dice, te vienen a buscar. Y entonces, ¿quién me vino a buscar? Le dije, el pastor de Corea. Wow. Entonces, este ministerio es el segundo ministerio más grande y más fuerte económicamente en el mundo. Wow. Oiga bien, wow. La segunda iglesia. Ahí qué en Corea. Qué y entonces llega y me viene a buscar él, porque él se da cuenta que yo ya no estoy donde yo estaba antes. Y entonces me dice, nosotros queremos que trabajes para nosotros. Me viene y me ofrece, y me dice, te voy a mandar para Israel un mes, con todo pagado. Para ti, quiero que vayas a descansar, me dijo. Wow. Y entonces viene y me dice, y después de ahí quiero que vayas a Corea y que vamos a dar una preparación durante 3 meses, 2-3 meses, para ti, para tu familia, para que sepas qué vas a hacer y vas a ir como director de este ministerio para toda Sudamérica. Qué lindo. Te vamos a dar tu casa, y cuando yo empecé a escuchar todo eso, el ofrecimiento, me estoy acordando de la palabra que Dios me estaba dando, donde Dios me estaba diciendo que yo no podía comprometer en mi llamado. Exacto, y entonces yo lo quedé viendo a él con la traductora, él hablaba inglés. Entonces le dije yo a ella, tradúzcame, le dije yo a ella, y le dije, dígale que no sé. Que no. Y entonces viene el coreano, el pastor coreano, viene y se puso a llorar. Y me dijo... ¿Y él entendió? Y él me dijo que yo estaba loco, me dijo. me dijo, tú no tienes nada, me dice. Estás comenzando de cero. O sea, yo le dije, mi futuro y el futuro de mi esposa y mis hijas está en Dios. Está en Dios. Y yo no voy a comprometer, le digo yo, lo que Dios me dio. Y lo tremendo de todas estas cosas es que estando en esa condición, lo que hace Dios es que Dios me lleva a los mercados. Yo sé que hay mucha gente hondureña que nos está viendo de Tegucigalpa, que conoce el Chiverito, la 7ª Avenida. Wow. Y entonces Dios me lleva durante 4 años ahí a levantar a la gente drogadicta, a las prostitutas. O sea, ya con la pasión y con la compasión de Dios en su corazón, de lo que Dios hizo en su vida, esa transformación. Ahora el Señor lo lleva a esos lugares, a esos sectores. Mire, la palabra del Señor categóricamente dice de esta forma. Dice la verdad, el Salmo 102 estamos considerando, ¿verdad? Ahora vamos a ver acá donde dice la palabra, ¿verdad? El hombre de bien tiene misericordia. Entonces, usted era un hombre que Dios lo transformó para ser un hombre de bien. Entonces, dice, gobierna bien sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. No tendrá temor de mala noticia, su corazón está firme, confiado en Jehová,
asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos el deseo. Reparte y da a los pobres. Pastor Salem, la Biblia dice que la bienaventuranza, una de las bienaventuranzas bien explícitas en la Biblia es que es mejor dar que recibir. Tengo entendido de que su corazón, pues obviamente es un corazón misericordioso y ha aprendido usted esa ley de dar. Entonces usted lo aprendió porque el Señor puso en su corazón de ir a compartir a ese lugar, esos barrios terribles, y hasta el día de hoy tengo el don de la sospecha, por decirlo así, tengo la seguridad que usted lo ha estado haciendo. Pero ¿cómo define usted entonces ese ministerio de darle la palabra al necesitado? Es un pobre espiritual y es un pobre tal vez material posiblemente, pero en este caso, ¿verdad? Dice la Biblia, su corazón está firme, confiado en Jehová, asegurado está su corazón, no temerá. Reparte, versículo 9, y da a los pobres. Su justicia permanece para siempre y su poder será exaltado en gloria. Conoce Jehová a los que son suyos, dice la Biblia, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces, Dios llama al siervo Salem, lo transforma y ahora tiene el llamado, la compasión, tiene la visión, la compasión y entra en la acción para poder hacer el trabajo del Señor. ¿Cómo fue esa transición entonces de que Dios lo llama a lugares internacionales? O sea, ya viene a los Estados Unidos. ¿Cómo fue entonces ese venir aquí a las tierras del tío Sam? Un día recibo un correo electrónico y el edificio que nosotros teníamos ahí en esa zona, no nos cobraban por ese edificio. Entonces mi intención era comprar el edificio en ese momento, pero recibo un correo electrónico del dueño del edificio y me dice que me daba 2 meses para entregarlo. Cuando me dice, eran como las 11 de la noche y yo empiezo a leer el correo electrónico. Entonces me dice, necesitamos el edificio, tiene 2 meses para poder entregarlo. En ese momento yo empecé a llorar. Lloró. Yo lloré y yo le dije, Señor, tú sabes que mi corazón, la compasión que hay en mi corazón hacia los perdidos, hemos estado durante 4 años rehabilitando a estos hombres en las calles, trabajando con las prostitutas, o sea, un lugar donde nadie se quiere, un campo de guerra. Sí. Entonces, y tú sabes que lo hemos estado haciendo, o sea, porque te amamos y sabemos que esa es tu pasión. Y escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo, hijo, tu tiempo ahí ya terminó. Entonces, ahora vas a otro lado. Y entonces en ese momento dije, pues Señor, y si ese es tu plan y todo eso. Y en ese momento lo que sucede es que Dios toca a una persona aquí en Estados Unidos y me invita a un congreso a Miami. Entonces me dice él, te voy a mandar carta de invitación y todo, me dice los pasajes de avión y todo. Entonces yo voy a solicitar la visa, llego a solicitar la visa y entonces me dan la visa a mí y a mi esposa, vengo a Estados Unidos, a Miami, en una conferencia ahí a ministrar. Sí. Y luego de ahí lo que sucede es que me regreso para Honduras. Entonces, ese momento era, si no me equivoco, el 2008, 2009, cuando ya estaba, la situación económica estaba bien fuerte, estaba comenzando. Entonces, en ese momento lo que sucede es que cuando yo llego a Honduras, me dice el Señor, hijo, regrésate para Estados Unidos. Wow. Y entonces le digo, Señor, pero en ese momento en lo natural no tengo ahorita, pero yo voy a buscar, empecé a buscar el pasaje de avión para venirme sin tener dinero. Y de repente me tocan la puerta y era un hermano que llega y me dice, hey, ¿qué está haciendo? No, aquí estoy, le dije yo. ¿Sabes una cosa? Vámonos para Miami, me dice. Y entonces se sacó la cartera y me dijo, compra tu pasaje y compra el mío. Y entonces yo digo, Señor, dije yo. Y el día siguiente yo estaba montándome el avión y viniéndome. Y se vinieron. Y lo impresionante de todas estas cosas, cuando yo llego a Estados Unidos, llego a Miami, tenía una agenda para predicar y todo, se me cierran todas las puertas. Todas las puertas. Yo solo tenía $170 en la bolsa. Wow. Y en ese momento yo digo, ¿qué hago? Dije yo. Y me acordé de un pastor de Guatemala, que él está en Dallas. Sí. Se me va el nombre ahorita, el pastor, su ministerio ahí en Dallas. Y entonces me recuerdo yo que 2 años atrás, él fue a Honduras, yo no lo conocía, me llamaron y me pidieron el favor de transportarlo de San Pedro Sula a la capital. Entonces yo vine, viajé 4 horas hasta San Pedro Sula y lo transporté. Entonces cuando fui a buscar al aeropuerto, no lo conocía, lo traje. Y entonces en el camino me dice, pastor, me dice, cuando tú vayas a Estados Unidos, yo quiero que prediques en mi iglesia. Y entonces yo me acordé de él. Y yo dije, lo voy a llamar, dije yo. Y lo llamo y me dice, cuando él me escucha mi llamada y mi voz, vente, dice. Y entonces yo dije, ¿cómo me voy? Dije, y me tuve que ir en un autobús, 30 y pico de horas. Imagínense. Tremendo, sí. Entonces llego a Dallas, llego allá y le digo, Señor, le dije yo, si me vas a mandar a las naciones, yo no quiero andar en autobús. Le digo. Y entonces llego ahí, predico en esa iglesia y predicando en esa iglesia, el Señor toca un matrimonio, me invitan a comer a su casa y me dice, pastor, deme su pasaporte, me dice. Y le doy mi pasaporte.
Y viene él y me dice, ¿sabes una cosa? Desde este momento eres mi familia, me dice. Y entonces Wow. le dije, ¿pero cómo así? Le dije yo, desde este momento vas a empezar a viajar en American Airlines y en primera clase. Qué lindo. Y allí yo empecé a viajar en primera clase. Dios abriendo puertas. Viajando sí. por Estados Unidos, iba para Honduras, así estuve. Me fui para Honduras, estaba recuerdo yo, en Miami. Y me llama él y me dice, ¿para dónde va a ir ahora? Me dice, entonces no, le dije yo, regreso para Dallas, le dije. Y me dice, ¿y no quiere ir a Honduras a ver a su familia? Yo tenía un mes de estar en Estados Unidos ministrando. Sí. Y entonces le dije, ¿puedo ir a Honduras? Y me dice él, pastor, donde tú quieras ir, ahí están los pasajes de Qué avión. maravilloso. Entonces, y él me dice, mira, me dijo, lo que yo te estoy dando a ti, y te lo voy a ser sincero, ni a mi pastor se lo doy. Me dijo él. Y no es porque, Sí. o sea, no es porque tengo algo en contra de mi pastor, no, es porque Dios me dio una orden. Es la gracia. De bendecirte. Entonces, ya me voy para Honduras, regreso otra vez, y ya estando aquí en Estados Unidos, Dios me habla. Y Dios me dice, te quiero en Texas. Y ahí fue donde Dios, ¿cómo se llama? Habló, él se dio cuenta que yo me venía y me dijo, me di cuenta que te venías para Estados Unidos. Sí, le dije yo. Y se quedó callado él y me dijo, ¿sabes una cosa? ¿En qué año fue eso, pastor? Eso, 2009. Se viene para Texas. Sí, para 2009, Texas, sí. ok. Entonces, en ese momento vengo, o sea, estoy acá en Texas y viene él y me llama y me dice, me di cuenta que te vienes para Estados Unidos. Sí, le dije yo. Y se queda callado y me dice, ¿sabe qué, pastor? Me dice, yo le voy a sembrar todos los pasajes de avión de su familia. ¡Wow! Así. Qué maravilloso. Yo se los voy a dar, me dice. Entonces, de verdad, le dije yo, sí, me dice. Entonces, llego a Honduras y en menos de un mes arreglo todo Y se viene. y me vengo. Con toda la familia. Con toda mi familia, con mi los que esposa, estaban. con mis 3 hijas. Ok. Nos venimos para acá, para Estados Unidos. Vivimos un año en la ciudad de Dallas. Ahí en Dallas empezamos a trabajar siempre en la obra, pero de repente se cierran las puertas y cuando se cierran las puertas, Dios me trae para Houston. Bueno. Al año. Al año. Al año. Entonces viene a Houston, a esta gran ciudad, ¿verdad? En la cual nosotros estamos ahora, pues obviamente, conociéndonos y viendo la obra del Señor, cómo se ha estado extendiendo de una manera tremenda. Fíjese que es algo maravilloso porque los que hemos estado, obviamente, ¿verdad? En este caminar y aquí ministerialmente, aquí en la ciudad de Houston, por muchos años, ¿verdad? Ministrando, casi los 38 años ya de estar ministrando en esta ciudad. Hemos visto hombres de Dios que vienen con una visión tremenda, pero le voy a decir algo, no es por ser la acepción ni nada, pero vemos que Dios cuando llama equipa, obviamente esto es así. Así es. Equipa para poder hacer el trabajo del Señor y cómo Dios ha estad supliéndole a usted en su ministerio en las mínimas cosas y en las grandes cosas. Entonces viene a la ciudad de Houston, esta gran ciudad, ¿verdad? De diversidad de culturas, pero también de mucha pues necesidad hispana. ¿Y cómo fue la iglesia? O sea, ¿cómo fundó la iglesia o el ministerio, la iglesia del Ministerio Internacional Fuego de Dios? ¿Cómo inició eso? Nos gustaría saber y conocer esa parte, pues toda la audiencia. En ese momento, cuando Dios me trae aquí a Houston, recuerdo yo que nos dieron un apartamento para vivir con mi esposa, mis hijas. Yo recuerdo que en ese momento me dicen, vas a trabajar en una propiedad de apartamentos, en mantenimiento. Entonces yo compré mis herramientas y todo. Entonces cuando yo llego a la propiedad de apartamentos, me dice el de mantenimiento, me dice, ¿y eso qué es? Me dice, no, son mis herramientas. Dice, porque yo que voy a trabajar en mantenimiento, venga para acá, me dice, eso ahí, me dice. Y entonces me entregó un martillo, una navaja, me acuerdo yo, y como una cosa de hierro. O sea, y me dice, venga para acá. Entonces me lleva detrás de la propiedad, había un cerro de muebles. ¡Wow! Y entonces me dice, haga los pedazos, me dice. ¿Cómo así? Le dije yo. Y entonces me dice, usted es el pora, me dice. ¿Y qué eso es el pora? Usted es el que recoge la basura acá, me dice. Y entonces, ¿cómo así? Le dije yo, no es ir dentro de los apartamentos, arreglar los focos, la luz, el agua, todas esas cosas, problemas que tengan las puertas, no me dice. Usted va a encargar de coger la basura. Y estuve 3 años ahí. Y entonces esos 3 años yo lloraba. Y yo le decía, Señor, pero que yo soy un predicador. Y entonces, ¿qué es esto? Le decía yo. Y entonces yo entraba a los apartamentos, cuando yo tenía que andar dejando las cartas y todas esas cosas, pero ahí Dios me estaba formando. Esa era parte de la formación. Era una formación. Entonces, sí. Una de las cosas que Dios me enseñó fue cuando Dios le dice al profeta Ezequiel, lo lleva al valle de los huesos secos. Exacto. Y le dice, camine en medio de ellos. Entonces, lo que yo hacía, caminaba en medio de naciones, de todas las naciones, de todos los continentes. Yo entraba a apartamentos de gente de África, de Asia, de acá, de todos lados, de todos lados, sí, de todo el mundo. Y entonces yo miraba la condición de ellos, o sea, cómo ellos vivían, o sea, o sea, yo lo podía ver con mis propios ojos. Entonces Dios me decía, mira la condición de toda esa gente. Y ahí estuve
trabajando y todo eso, hasta que llegó un momento que yo le dije, Señor, yo voy a ser fiel. Y esperando el tiempo, orando con mi esposa, orando con mis hijas. Y yo, Señor, tú vas a abrir la puerta. Recuerdo yo que empecé a entrar a lo que era 30 minutos de televisión y todo. Y en ese momento fue cuando vino un hombre de Dios y me dijo, Dios te va a abrir una puerta. Amén. Y esa puerta que Dios te va a abrir va a ser en la madrugada. Y entonces yo le dije, la madrugada, Señor, dije yo. Y entonces, cuando Dios nos da una palabra y Dios nos dice el llamado que nosotros tenemos y a lo que Dios nos ha llamado, o sea, Dios lo va a cumplir. Lo va a cumplir. Lo va a cumplir. La fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Entonces lo que sucede en ese momento es que yo recibo una llamada. Y yo con todo mi corazón yo honro y yo bendigo la vida del pastor Jacob Mirón. Amén. El pastor Jacob Mirón. Porque él me llamó y me dijo de que él había sentido en su corazón enseñarme a mí, a mis hijas, todo lo que era la televisión, o sea, atrás de cámaras. Yo hice trabajo en Honduras durante muchos años, frente de las cámaras, en mercadeo, trabajar con los pastores, hacer programas de televisión, pero yo le decía a Dios, Señor, los equipos de televisión, yo soy nulo. A mí no me metas en eso. Hacerlo a otro. O sea que le están enseñando ahora a cómo coordinar y elaborar. Sí, entonces nos dan ahí y yo empiezo a trabajar ahí con mis hijas desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, 8 de la mañana, durante 5 años. 5 años. 5 años. Y ahí Dios nos empieza a trabajar, a prepararnos, a enseñarnos todo lo que tenía que ver atrás. Hasta que un día yo estoy trabajando en una madrugada y en eso me toca el Espíritu Santo y me dijo, tu tiempo ya terminó, ya estás listo. Entonces, y ahí fue donde en ese momento yo le dije, Señor, ya, le dije yo, sí. Y entonces, lo tremendo de todas estas cosas, Pastor Pablo, es que me tocaba a mí estar detrás de cámaras. Llegaban pastores, llegaban predicadores durante toda la noche en vigilias de oración, en vivo, para todo Houston, la Florida, muchos países de Centroamérica donde miraban a través de satélite. Y entonces muchos de ellos me llamaban y me decían, hey, no voy a poder llegar, predica usted, me decían. Sí. Me decían ellos, predica usted. Y entonces yo como ya sabía manejar el equipo, entonces yo me venía, me sentaba y un día nunca se me olvidó, yo estuve desde las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana aquí, así, ministrando. Cuando me paré, la silla estaba pegada. Y en ese momento fue cuando el Señor nos empezó a prepararnos para lo que Él ya tenía. Okay. Y ahí fue donde empezamos nosotros a orarle al Señor y el Señor me dijo, ya es el tiempo de abrir la iglesia. Qué lindo. Sí. Pastor Salem, el tiempo se nos ha avanzado, pero queremos realmente ir en un poquito más de lo que algunas preguntas, ¿verdad? Que van a surgir. ¿Cómo usted, en unas palabras tal vez cortas, cómo usted define ministerio, ministerio pastoral, ministerio de televisión y el cuidado de su casa, de su familia? En otras palabras, hay un gran problema ahorita. El gran problema es que podemos enfocarnos mucho en el ministerio y descuidar la parte más importante, que es la familia. Entonces, a donde yo quiero llevar es cómo usted podría dar esa definición, ¿verdad? O podría dar ese punto importante. La palabra está en Cantares 1:6. Dice que me dieron a cuidar una viña y la que era mía la descuidé. ¿Cuántos pastores no han descuidado su casa, su esposa, sus hijos? Porque están involucrados en el ministerio. Es que todos en el ministerio. Entonces no podemos definir lo que es una prioridad. La prioridad, ¿verdad? Las prioridades están bien definidas. Dios es mi prioridad, pero mi familia después de Dios es una prioridad, no es el ministerio. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros ayudar a muchos pastores que nos están viendo? Y con esto de la pandemia también, que posiblemente ya no van a estar ministrando en una iglesia, o posiblemente ya no están con la misma esposa, ¿verdad? Y la saludas, o lo saludas y luego pues le dices, ¿sabes qué? Te presento a fulana y tal. Y dice, no, pues esta no es tu esposa. Entonces, ¿cómo usted nos podría ayudar en esto? Usted se ha mantenido, por ejemplo, yo doy gracias a Dios porque he sido fiel testigo de cómo usted hace sus votos de consagrar su matrimonio, sus 25 años delante de la presencia de Dios y públicamente, ¿verdad? ¿Cómo usted define a la sierva Yamel? Jocelyn. ¿Cómo usted define a Jocelyn? Yo le doy gracias a Dios porque ella ha sido para mí esa ayuda idónea. Ha sido esa esposa que ha estado conmigo en todo tiempo. Y sabemos que como familias tenemos procesos, situaciones que pasamos y todo eso. Y una de las cosas que nosotros hemos aprendido en el ministerio, y fue algo que Dios nos enseñó cuando Dios nos trajo a este país.
llegó un momento, yo estaba acostumbrado a predicar 40 sermones al mes. Imagínense. En 40 sermones al mes. Yo tenía 30 horas de televisión, más predicar en la iglesia, más las invitaciones. Y cuando Dios me trae a Estados Unidos, me siento como un pez fuera del agua. Me estoy muriendo, Señor, ¿qué pasa? Esto y lo otro. Y le hablo a un pastor amigo y le digo, mira, estoy en esta condición. Y entonces viene él y él me dice esto. Esto fue hace casi 12 años atrás, recién llegado aquí. Me dice él, te voy a hacer una pregunta, me dice. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste con tu familia a comerte un helado? ¿Cuándo fue el momento que saliste con tu esposa a cenar? Y entonces le dije, uy, ni me acuerdo. Ni me acuerdo, dije yo. Entonces, y ¿sabes lo que él me dijo? Te voy a decir algo, me dijo. Y ese consejo me marcó mi vida y me ha ayudado. Entonces, nos ha ayudado como familia. Entonces, en ese momento, yo dije, wow, Señor, dije yo. Entonces, él me dijo, lo que Dios quiere restaurar es eso, me dice. Porque de nada te sirve salir al mundo si vas a perder tu casa. Entonces, sabemos que hoy en día muchos se han divorciado. Lamentablemente. Se han apartado. Wow. Como usted decía, no, te presento a mi esposa, pero ella no es tu esposa la que era. Y muchos han dejado, o sea, lastimosamente, porque han descuidado, la familia, han descuidado el hogar. Entonces, una de las cosas que nosotros entendemos como familia es que nosotros somos una imagen. Somos una imagen. Claro. Y sabemos que sí. Un ejemplo a seguir. Y todo. Entonces, no significa que no tenemos problemas, no significa que no tenemos situaciones. Claro que las tenemos como cualquier familia, cualquier matrimonio. Sí. Entonces, pero hemos aprendido a estar unidos, hemos aprendido a amarnos, hemos aprendido a ayudarnos como familia, hemos aprendido a dedicarnos tiempo. O sea, tenemos tiempos en los cuales nosotros como familia salimos a comer, compartimos, hablamos, nos reunimos, oramos. Yo recuerdo que un día Dios me dijo, y eso también marcó mi vida, fue, hijo, una cosa es tu relación conmigo y otra cosa es lo que tú haces para mí. Wow, eso no tiene definido. Eso no tiene nada que ver. Entonces yo creo que lo mismo es la familia. Así. Una cosa es el ministerio, lo que yo hago en el ministerio, y otra cosa es mi familia, mi hogar. Entonces yo creo que como ministro, o sea, tenemos que cuidar nuestra casa, tenemos que cuidar nuestro hogar. Pastor, el fiel amor perdura para siempre. Amén. Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos de familia, usted hace la función entonces, bueno, de varias funciones en su casa, ¿verdad? Estamos hablando de pastor, a la función de padre, ¿verdad? La función de maestro. Entonces somos un ejemplo. Le estamos dando un ejemplo a nuestras generaciones. Porque nuestros hijos, ahora cuando ellos dicen, no, es que yo quiero ser como papá cuando sea grande. Si eres tú, pastor, eres misionero, tus hijos tienen la misma pasión porque tú les has transmitido esa pasión. Entonces es algo maravilloso porque tengo entendido que de sus hijas hay siervas del Señor, ¿verdad? Dios ha levantado y está levantando algunas siervas del Señor como predicadoras. Cuéntenos un poquito de esto, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios porque creo que una de las cosas que se ve reflejado en nuestros hijos es lo que está en las cabezas. Nosotros yo como papá, padre, como pastor, como maestro, como esposo. Y aún como familia nosotros hemos enseñado, instruido a nuestros hijos, y para nosotros es una alegría poder ver a nuestros hijos poder servir al Señor, que son predicadoras. Ajá. Todas mis hijas son predicadoras. Son predicadoras. Predicadoras, son maestras de la palabra, wow. O sea, son adoradoras, son mujeres realmente empoderadas con el Espíritu Santo. Y cuando yo las veo a ellas, cuando llego a la casa y de repente escucho, están adorando, están alabando, están quebrantadas, buscando la presencia del Señor. O sea, la satisfacción que uno siente como padre, o sea, y aún como pastor. Sí. Y entonces yo muchas veces en mi casa yo les digo a ellas cuando estamos ahí, les voy a hablar no como papá, le digo, sino como pastor. Entonces es diferente, o sea, el trato de un papá y como de un pastor. Y entonces eso nos ha ayudado a nosotros ¿cómo le digo? A poder estar unidos, a poder amarnos, a poder, seguir hacia adelante y que nuestros hijos, la mayor bendición creo que de un padre es ver a sus hijos en la casa de Dios. Así es. Entonces, el Salmo 112, ya para terminar, el versículo 10 dice, lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá, el deseo de los impíos perecerá. Entonces nosotros no podemos actuar impíamente porque el otro pastor está creciendo o está siendo próspero y si está siendo bendecido, nosotros tenemos que darle gracias a Dios por la bendición de Dios de los siervos.
Pero ¿por qué existe ese celo ministerial? Eso siempre va a haber, obviamente. Pero lo que a donde quiero llevar es que nosotros queremos dar gracias a Dios, pastor. Su servidor, el pastor Pablo Monroy, es el responsable de conducir esta entrevista en vivo. Creo que no se habían escuchado muchas cosas, ¿verdad? Lo que se ha escuchado verídicamente de un hombre que Dios ha transformado y lo ha estado llevando de gloria en gloria y de triunfo en triunfo hasta el día de hoy. Llegamos al Ministerio Internacional Fuego de Dios. ¿Qué está pasando en el Ministerio Internacional Fuego de Dios en este momento, pastor? Cuéntenos. Queremos darle gracias al Señor porque una de las cosas que Dios está haciendo es que se está cumpliendo la gran comisión. Amén. O sea, como ministerio, como iglesia, nuestra visión es alcanzar a las almas, traerlos a la iglesia, enseñarles, establecer los fundamentos de la doctrina de Cristo, que cada persona se pueda desarrollar. Yo tengo, por ejemplo, mi traductor, que llegó de 17 años de edad. Wow. Tiene 5 años de estar conmigo. Él llegó como un jovencito y hoy es mi traductor, un hijo espiritual. Buenísimo. Y asimismo, muchos jóvenes que tenemos dentro del ministerio, aún personas adultas que Dios ha traído, que los estamos formando, que se están desarrollando. Y yo creo que uno como pastor y como un padre espiritual no debemos de tener celo ni sentirnos amenazados. Yo me gozo, yo me alegro cuando yo veo a alguien, o sea, desarrollando su llamado, su ministerio. Qué lindo. Y que no solamente papá o solamente mamá, sino las familias completas. Somos una iglesia de familias sacerdotales. Somos ¿por qué? Porque creo que como nosotros como pastores, como familia sacerdotal y que estamos al frente, somos como ejemplo, somos un testimonio para poder apoyar, para poder ayudar y que cada persona pueda desarrollarse. Y es algo tan bonito lo que Dios está haciendo en cada servicio, en cada reunión. Y saber que el milagro más grande que Dios puede hacer es cuando usted mira un alma siendo salva. Así es. El día de hoy queremos nosotros, antes de despedirnos de esta entrevista y de este testimonio tan especial, quiero agradecer a Dios primeramente, agradecerle a usted, pastor, por darme el privilegio a mí de conducir, ¿verdad?, en esta tarde esto tan importante para todos nosotros los ministros acá en el área metropolitana de Houston y queremos darle gracias a Dios por lo que Dios ha estado haciendo. Me llamó la atención lo que usted dijo, ¿verdad?, lo que está haciendo Dios en su ministerio, en la iglesia. Tengo entendido de que hay un promedio de bautismos, ¿verdad? Sí. De nuevos convertidos. Cuéntenos un poquito de eso así rápido, pastor. Sí, digamos que nosotros tenemos lo que es la visión de la iglesia y no es la visión de nosotros, es la visión de Dios. Amén. Porque la visión de Dios fue esa. Así es. Cuando las personas vienen a la iglesia y quieren hacerse miembros, tenemos una fiesta de bienvenida y en esa misma fiesta de bienvenida tenemos los que no se han bautizado son bautizados. Hace como unos 2-3 meses tuvimos nuestra fiesta de bienvenida. Hubieron quizás unas 20 personas que fueron bautizadas. Ahorita tenemos ya la próxima semana, si Dios lo permite, ya nuestra siguiente fiesta de bienvenida y donde vienen 70, 80 personas a ser nuevos miembros del ministerio y donde un porcentaje de esos están siendo bautizados. Amén. Y donde se está cumpliendo la gran comisión. Porque, o sea, tiene que haber una visión. Usted me decía ayer, sí. Visión, compasión y nos lleva a la acción. Y la acción. Entonces, si no hay eso, si no hay eso, entonces un ministerio difícilmente pueda crecer. Entonces, y que las personas sean liberadas, porque después de eso, de que las personas vienen a la fiesta de bienvenida, tenemos un retiro de liberación. Wow. Entonces, yo sé que hay de repente muchos ministerios que dicen, no, desde que usted le entrega su vida a Cristo, usted ya está libre, pero sabemos que hay áreas en el corazón del hombre que necesitan ser, como dice, impactadas por el poder de Dios. Amén. Para que las personas puedan ser libres. Entonces, hay mucha gente que tiene falta de perdón, tiene ataduras en su corazón, pero a través de todo esto, de cumplir la gran comisión, o sea, y tener todas estas personas siendo bautizadas, podemos ver a Dios obrar. Quisiera saber cuántos minutos nos quedaríamos, porque ahorita estamos entrando tan fuerte, ¿verdad?, en hacer las preguntas, pero no sabemos a cierto punto cuánto, digamos, un minuto. Bueno, tenemos un minuto. Queremos cerrar con esto. Pastor, la Biblia categóricamente nos habla que en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos de pandemia, tiempos difíciles, el amor de muchos se ha enfriado. Dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se ha enfriado. Mateo 24 lo establece, versículo 12 en adelante. Pero en este momento de que hay una transición del antiguo templo, de la antigua dirección, al nuevo templo, ahora surge que Dios está tocando al pueblo.
¿verdad? Y se está volcando a dar voluntariamente, ¿verdad? No solamente en la parte de su diezmo, de su economía, sino más allá de sus esfuerzos. Y yo quisiera que usted pues dijera esas ya para ir terminando y orar, esas palabras, ¿verdad? A ese pueblo que el Señor le ha dado a usted, pastor. No, estamos agradecidos con el Señor. Sabemos que toda visión tiene una provisión sobrenatural de Dios. Y cada paso que nosotros hemos dado como ministerio, Dios siempre pone esas personas sembradoras. Y yo quiero darle gracias a Dios a cada hija espiritual de aquí del Ministerio Internacional Fuego de Dios. A muchos televidentes también que nos miran, que nos llaman y dicen, pastor, yo quiero aportar, yo quiero ayudar, yo quiero sembrar para poder seguir expandiendo la palabra del Señor. Y verdaderamente cuando Dios nos dice a nosotros, hijo, da este paso. Y en lo natural, imagínense, en medio de la pandemia, Dios nos da este lugar, donde estamos ahora. Qué lindo. En medio de la pandemia, también Dios nos abre la puerta a esta estación de televisión. Amén. Entonces, está hablando de miles de dólares. Entonces, si yo me pongo a pensar con mi mente o con lo natural, con mis ojos, a ver, yo sé que no hay nada, pero cuando yo cierro mis ojos naturales y abro mis ojos espirituales, yo sé que Dios va a proveer y que Dios va a suplir. Gracias a Dios. Pastor, es el tiempo de orar y yo creo que usted, usted es la persona indicada, el pastor ahorita para orar por todos aquellos pastores y aquellos ministros y especialmente misioneros que nos están viendo y oyendo también en este momento por las plataformas del Facebook, ¿verdad? Y también de las transmisiones de la televisión aquí en la frecuencia del 51.3. Así es que quisiéramos orar por todos estos pastores para que el Señor pueda fortalecer, y será hasta la próxima donde tendremos tal vez otros pastores que nos van a venir a dar su testimonio, cómo Dios ha estado haciendo, cómo Dios los ha estado bendiciendo de una manera tremenda. Y aunque las cosas no se vean, pastor, mira, aunque tú puedes decir es que mi ministerio no crece, yo muchas veces lo he dicho, levantado en la mañana rápidamente, pero aunque la higuera no produzca, ¿verdad? Y no hayan vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. No es una satisfacción, pero aquí hay un hombre que Dios ha estado levantando. Damos gracias a Dios por su vida, por su familia, por su esposa, por todos los hermanos que forman parte, ¿verdad?, del ministerio, y damos gracias a Dios por todo esto. Su servidor, el pastor Pablo Monroy. Vamos a orar entonces por los consiervos, por toda la gente, ¿verdad?, que está necesitada. Pastor. Ok, vamos a orar y solamente decirle que somos lo que somos por su gracia, amén, por su amor, por su misericordia, y estamos aquí para servirle. Y yo quiero animar a todos aquellos pastores, pastoras, ministros, ministras del Señor que nos están viendo. Si Dios te hizo un llamado, si Dios depositó algo en tu vida, Dios lo va a cumplir. A lo mejor estás pasando un tiempo difícil, pero Dios no te va a soltar y Dios no te va a dejar. Y oramos, Padre, por cada hombre de Dios, cada mujer de Dios. Oramos por el cuerpo de Cristo, Señor. Sí, oramos por todos aquellos, Señor, que en este momento, en el nombre de Padre, Jesús, están pasando situaciones difíciles en su vida. Aquellos que están desanimados, aquellos que están caídos, aquellos que se han apartado. Yo oro, Padre, y nos ponemos de acuerdo aquí con el pastor Pablo, Señor, para orar, Señor, y para pedirte, Señor, que toques sus vidas, que el fuego del Espíritu Santo de Dios vuelva a ser avivado, que vuelvas a levantarte, que vuelvas a cantar, que vuelvas a adorar, que vuelvas a predicar, que vuelvas a imponer manos, que vuelvas a hacer lo que Dios te mandó a hacer. Hoy nosotros oramos en el nombre de Jesús, y yo sé, Señor, que hay muchos que están siendo tocados ahora, Señor, con el poder de Dios, Señor, en sus vidas. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Pastor Salén, muchísimas gracias, a usted, por ese Pastor testimonio. Pablo. Dios los bendiga. Será hasta la próxima. Bendiciones. Dios los